Hola gente, hoy día me dieron ganas de hacer el Flappy Birds. Además que lo cachan, es un juego donde aparece un pajarito y tiene que ir volando. Se le van atravesando unas tuberías así como las del Mario. El pajarito solamente puede hacer hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Entonces, puta, vi un video de un weón que lo hizo y la verdad se veía súper entretenido y fácil, así que vamos a hacer ahora acá. Y tenía pensado hacerlo orientado a objetos, así que lo vamos a hacer un poquito más ordenado. Ya, este es el Kiko del video pasado, que es el Snake. Así que lo vamos a esconder ahí. Vamos a mandarle otro, vamos a crear una carpeta, bueno, que se va a llamar New Folder. Se va a llamar pájaros, ¿no? Dentro de la carpeta pájaros vamos a crear el nuevo juego que se va, bueno, que va a ser como el controlador del juego. Juego.js le vamos a poner, ¿no? Va a estar dentro de pájaros, muy bien. Ya, y como hicimos eso tenemos que importarlo. Aquí va a ser punto slash, creo que es punto ahí, pájaros.js. Y la partida, bueno, aquí tienes que partir igual que todo el otro, con el setup y el draw, y con el background 0 también, para que sea negro. Fácil. Ya, tenemos esas dos funciones, setup y background 0. Ya. Voy a dar aquí F5 y no encontré el archivo pájaros.js. Ah, porque se llama juegos, pues bueno. Pájaros.js punto juego. Ahí sí. Ya. Y vamos a mandarle el background del tamaño de la pantalla. Igual que lo hemos hecho en casi todo lo otro. Esa misma wea. Y el framerate en el setup. Framerate la vamos a poner menos, sí. Un 30. Y que el juego sea del tamaño de la pantalla. Muy bien. Hasta ahora no hemos hecho nada nuevo. Todo igual. Ya, el Flappy Birds es un juego que parte con, digamos, es un pajarito. Por lo tanto, como quiero hacerlo de orientado a objeto, necesito un objeto que sea el pájaro, para que se vaya moviendo y bajando. Ya. Y los objetos que van a ser los tubos, que en realidad los tubos siempre vienen de a pares. Vienen dos. Vienen arriba y abajo, así como en orden. Y van avanzando en la medida que el pájaro avanza. Entonces la primera pega aquí es hacer el objeto pájaro, ¿ya? El pájaro, que en realidad en el juego tú solamente puedes hacer clic o presionar una tecla y eso hace que el pájaro vuele hacia arriba. No podéis volar hacia adelante ni hacia atrás, solamente hacia arriba. Y con eso tenéis que ir esquivando los obstáculos que van apareciendo. Si chocáis con el obstáculo, se acaba el juego y se reinicia, ¿ya? Entonces primero vamos a crear una variable que se va a llamar pájaro, que va a ser el pájaro de nuestro juego. Como el pájaro, bueno, esta va siempre la voy a agregar, bueno, LED, escala, proporción, ya, y vamos a ponerle 100. Ya lo he explicado en varios videos esta cuestión, pero es como para poder controlar que todo el juego funcione contra este escalado, ¿cachai? Entonces si yo quiero, no sé, le pongo 10, todo el juego se agranda en proporción de ese valor, ¿cachai? Le pongo proporción, le podría poner escala, creo que en el juego pasado le puse escala, bueno, a ver. Sí, le puse escala. Me la voy a poner proporción nomás. Ya, necesitamos el pájaro. Necesitamos algunas variables que influyan sobre el movimiento del pájaro. Lo vamos a hacer a mi pinta en realidad, así como... Ya. Necesitamos otro objeto que se llame pájaro también, ¿cierto? New file. Vamos a crear una clase que se va a llamar pájaro. ¿Ya? Pájaro. Y lo vamos a guardar como pájaro.js. ¿Ya? Entonces ahora tenemos la clase pájaro y también hay que importarla dentro de nuestro proyecto. Aquí en el index. Pájaro.js. ¿Ya? F5. Está todo bien, no se cayó nada. Ya, nuestro pájaro va a tener como métodos principales, bueno, uno que se va a llamar pintar, ya que va a ser la pega de que nuestro pájaro se vea en la pantalla, ¿ya? Y va a tener otro que se llama actualizar posición, porque con esto vamos a hacer que el pájaro se vaya moviendo, o sea, que vaya subiendo o vaya bajando, ¿cachai? Dependiendo de las coordenadas que va a tener. Y como es un pájaro y va a estar dentro
de un plano cartesiano, ¿cachai? Como todos los objetos dentro del canvas de P5, también debe tener las coordenadas donde va a estar el pájaro. Pero eso se los vamos a pasar eh, como parámetro del constructor. Ya le vamos a pasar el X, el eje X y el eje Y, donde va a estar el pájaro. Le vamos a decir qué tan alta es la pantalla. Cuánto es la pantalla y le vamos a decir cuál es la proporción del juego. Ya, son valores que va a controlar el juego, pero el pájaro lo va a necesitar para hacer su lógica interna. Ya para saber qué tan alto puede volar, ¿cachai? Aquí, o qué tan bajo puede llegar. Y la proporción es para saber en qué proporción tengo que pintar el pájaro igual. Porque si el juego, no sé, pues tiene una escala de 100, el pájaro no puede ser de 200. Ya. Ya, y el eje X y el eje Y van a ser los valores de las coordenadas del pájaro. Entonces aquí vamos a decir que x es igual a x. Esto es como crear una clase nomás, pero en JavaScript. Me imagino que algunos ya lo saben hacer. Si no, en realidad es fácil, es como crear una clase en cualquier lenguaje. JavaScript es más flexible en algunos aspectos y en otros no tanto. Alto pantalla va a ser igual a alto pantalla. Y bueno, ¿qué necesitamos el pájaro? No sé si alguna vez han jugado Flappy Birds, pero en realidad es un movimiento que sube y va bajando, pero no es como estático, ¿cachai? Entonces tenemos que controlar de alguna forma cómo funciona digamos, la fórmula matemática que vamos a aplicar para calcular la velocidad a la que sube, la velocidad a la que baja, ¿ya? Entonces yo considero que acá en el juego deberíamos tener una variable que se llame gravedad. Para decirle al juego, oye, la gravedad en este juego es de 1, por ejemplo, ¿ya? Por dar un valor. Eso se puede ir controlando con el tiempo, ¿ya? Y nosotros cuando pinchemos el botón, el clic, o presionemos una tecla, el pájaro tiene que subir X cantidad de píxeles, ¿cachai? Determinado. Y esa cantidad determinada que va a subir también tiene que estar declarada en alguna parte. Entonces le voy a poner antigravedad, por decir algo, bueno. O ya, subida, bueno, subida es más fácil de entender, creo yo. ¿Cuánto va a subir el pájaro una vez que le demos el pinchar el clic? Ya, le vamos a poner aquí, no sé, 100, por decir algo. Aunque yo creo que 100 es mucho, bueno, le vamos a dar ya un 15. Vamos a ir cachando cómo funciona esta cosa. Ya, pero el pájaro, volvamos al pájaro. El pájaro tiene que pintar y actualizar posición. El pintar lo vamos a representar al pájaro de momento como un cuadrado, ¿ya? Que va a ser rojo. Un rectángulo de color rojo que va a tener las coordenadas de this.x, this.y. De ancho va a tener la proporción, ya, pero proporción también es un parámetro que viene entrando como debiese ser una propiedad de nuestro objeto también. This.proporción es igual a proporción, para poder ocuparla acá. This.proporción. Y el segundo parámetro de las dimensiones va a seguir la misma, para que sea un cuadrado, ya, porque si no se podría ser un rectángulo u otra cosa. Con eso ya pintamos nuestro pájaro. La posición actual deberíamos, el eje Y debería ir cambiando en función de la gravedad y de la aceleración que pueda tener el pájaro, ¿cachai? Ya, entonces en este caso vamos a hacer que la velocidad de este pájaro bueno, la velocidad no existe aquí, pues, bueno, ya vamos a crear una variable que se llama velocidad. This.velocidad. Ya es como, vendría siendo como la aceleración en realidad. Bueno, ya síganme con esto. Va a partir en 0. Ya la aceleración ya, digamos la velocidad nomás. La velocidad del pájaro va a ser 0. De momento va a partir sin momentum. Entonces, lo que tiene que ir pasando es que el pájaro se tiene que ir cayendo en función de la gravedad, ¿ya? Entonces la gravedad, como la controla el juego, acá, que es 1, se lo vamos a pasar como parámetro al actualizar posición. Le vamos a dar la gravedad, ¿ya? Entonces cada vez que nosotros llamemos al pájaro a actualizar posición, le vamos a mandar el valor de gravedad. De esa forma el pájaro va a poder caer, ¿ya? Pero partamos con esto. Con esta función ya el pájaro debería ser capaz de pintarse a sí mismo, ¿ya?
Entonces vamos a ir al juego, vamos a decir que, bueno, una de las cosas que siempre me gusta hacer a mí es crear una función que se llame inicializar juego, ¿ya? Entonces la vamos a poner acá, función inicializar juego, ¿ya? Porque cuando chocamos con alguna cosa tenemos que volver a reiniciar el juego, ¿ya? Entonces cuando partimos con el juego vamos a decir que el pájaro, o sea este pájaro, va a ser igual a... Ahora podemos ocuparlo como objeto que tenemos en el otro... En la otra hoja. Pájaro. Y como parámetro esto recibe XY, alto pantalla y proporción. Ya la proporción ya está definido, el alto de la pantalla, vamos a ocupar esta variable que es global acá. En el X y el Y lo vamos a... el X puede ser arbitrario, ¿eh? Voy a ponerle un 50. Y el I va a ser el alto de la pantalla partido 2. Para que parte en la mitad el pájaro, ¿ya? Entonces con eso tenemos el pájaro. Tenemos que... Bueno, eso es todo, es solamente el pájaro. Y al momento del draw vamos a dibujar nuestro pájaro, ¿ya? Vamos a decir que pájaro punto pintar, creo que le puse la... Pintar. Pintar recibía algún parámetro. No, nada, se pintaba nomás, ¿ya? Vamos a ver qué pasa aquí, si aprieto F5. No pasa nada, ¿por qué? Porque el pájaro no existe probablemente. Y está cayéndose porque pintar no está así, claramente. Primero antes tenemos que inicializar el juego en el setup, ¿ya? Inicializamos el juego y luego en cada ciclo pintamos el... Ahí está el cuadrado, ese es nuestro pájaro, ya de momento. Creo que la escala es muy grande, bueno, la proporción. Le voy a poner 50. No, muy chico. 60. Ahí. Ya, ahí está el pájaro. El pájaro de momento no hace nada. Solamente está ahí y en cada ciclo se está pintando. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la nueva posición que va a tener nuestro pájaro en el siguiente ciclo. Se supone que esto va a ir cayendo constantemente. Entonces tenemos que llamar a pájaro punto, actualizar posición. Ya, y le tenemos que pasar qué tan grave, cuál es la gravedad en este planeta. Bueno, le vamos a pasar la gravedad que tenemos acá. Ya. Entonces el pájaro se va a pintar, luego se va a cambiar su posición en función de la gravedad y en el siguiente ciclo se va a volver a pintar y así perpetuamente, ¿ya? Entonces la posición del pájaro la vamos a tener que calcular de alguna forma. Ya, la velocidad decimos que en la que va cayendo este pájaro es 0 de momento, pero tenemos que variar eso en función de la gravedad. Entonces vamos a decir que this.velocidad va a ser igual a la velocidad más la gravedad. ¿Por qué más la gravedad? Porque, por ejemplo, acá en este caso, el punto X0 es este, el punto Y es 0. Hacia más arriba, o sea, hacia más abajo en términos de dirección nomás, el Y crece. Entonces, si yo quiero hacer que esto caiga, tengo que sumarle valores a la posición de Y, ¿cierto? O sea, vamos a decir que la velocidad va a ser igual a la velocidad más... me lo voy a escribir de otra forma. Entonces así, más es igual la gravedad, ¿ya? Más es igual significa que velocidad es igual a la velocidad más esto. Es más fácil de escribir nomás. Y luego vamos a decir que this.y, o sea, el eje Y de este pájaro va a ser igual al eje Y anterior más la velocidad. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo acá. This.velocidad. ¿Ya? A lo mejor los nombres que le estoy poniendo a la variable no son los más descriptivos, pero puta, creo que puede servir de algo. Ahí por lo menos para partir. Ya, bueno, creo que eso es todo con el pájaro, bueno. Ah, me falta una función acá, pues, que es para cuando el pájaro vuela. ¿Ya? ¿Cierto? Nosotros pinchamos una tecla y tenemos que hacer que el pájaro vuele. ¿Ya? Y para volar tenemos que indicarle también cuántas veces va, en función de qué va a volar. Lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y entonces con eso sabemos que el pájaro se va a afectar con su posición en la gravedad y debiese ir cambiando. Voy a venir acá, F5, y mi pájaro va cayendo, ¿ya? Obviamente, imaginen que esa hueá es un pájaro, bueno, no es un pájaro ahora, pero es un cuadrado. ¿Qué me sirve? Se va cayendo, ¿ya? Y entonces acá nosotros tenemos que hacer que el pájaro vuele cada vez que nosotros presionamos el clic o cada vez que nosotros hacemos una tecla o lo que sea, ¿ya?
Creo que en otro juego, igual lo mostré, hay una función que se llama mouse clicked, ¿ya? Ya, si el mouse clicked, mouse clicked, cada vez que esto pase, cada vez que nosotros pinchemos acá, tenemos que decirle al pájaro que vuele, ¿cierto? Pájaro, vas a volar. Va, volar, ¿ya? Y tenemos que decirle al pájaro cuánto tiene que volar. ¿Por qué? Para no controlar eso dentro del objeto pájaro, lo vamos a controlar desde fuera, desde el juego, ¿ya? Así podemos cambiar la subida, digamos, la subida del pájaro. Le vamos a mandar la variable subida a este one, ¿ya? Y dentro del pájaro, ahora que le estamos mandando como parámetro la subida, le vamos a decir, ahora tú, compadre, vas a volar. Vamos a recibir el objeto, el valor de subida, y lo vamos a manejar acá para modificar las coordenadas del eje Y, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos acá, pero en vez de sumarle el valor, se lo vamos a restar, ¿cachai? Y no le vamos a restar disvelocidad, sino que le vamos a restar la subida. Ya, pero como queremos que esto se modifique y no nos modifique el momentum, porque mira, vamos a hacer esto y lo vamos a poner aquí F5. F5, aprieto clic. Tengo que hacer muchos clics para que esta weá es difícilmente cae muy rápido, ¿cachai? ¿Y por qué cae muy rápido? Es porque la variable a la que estoy modificando, la estoy modificando inmediatamente sobre el eje, la coordenada Y. Y yo tengo una velocidad que va creciendo, ¿cachai? Entonces lo que tengo que hacer, en realidad esta variable debería llamarse aceleración, weón, ¿cierto? Ya, aceleración. La aceleración está muy alta, por lo tanto, si yo modifico directamente el eje Y, la aceleración sigue creciendo. Entonces en el siguiente frame la velocidad va a seguir, la velocidad de caída va a ser más alta siempre. Entonces esto, lo que tengo que hacer con esta subida es no modificar el I directamente, tengo que modificar la velocidad, o sea, la aceleración, pero de forma negativa. Esto vendría siendo como una aceleración negativa, ¿ya? Voy a F5 acá, y claro, ahí no sé si se nota cuando hago clic, pero ahí ya tengo el pájaro subiendo y bajando, y cada vez que hago clic le pego como una subida de 15, le mandé, quizás mucho. Lo vamos a bajar un poquito, vamos a bajar a 10. ¿Sí? Por ahí anda. Puta, igual creo que es poco. Lo vamos a dejar en 13. Claro, yo había pensado en 100. No, el día de la corneta no es mucho. Ya, con eso tenemos el pájaro subiendo y bajando. Y con eso ya estamos listos. Ya por lo menos con el pajarito. Y ahora tenemos que poner los obstáculos. Pues los obstáculos del pájaro son unos tubos. En el juego son unos tubos que son bien rancios. Ah, pero mira, aquí tengo un problema. El pájaro tiene que estar confinado en un momento entre la pantalla. Pues no puede salirse de la pantalla ni tampoco puede caerse más acá. Pues, ¿ya? Vamos a hacer que el pájaro no muera cuando choca arriba o cuando llega abajo. Ya, para que no sea tan difícil. Y en actualizar posición, lo que vamos a hacer es confinarlo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que si el pájaro this punto, la coordenada Y es mayor que el alto de la pantalla, pero esto vendría siendo con el dis también, dis. Si eso pasa, significa que el pájaro se cayó hacia abajo, ya se salió. Entonces no quiero que pase eso. Cuando eso pase, vamos a decir que el punto Y va a ser igual al alto de la pantalla. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se salga de la pantalla y la velocidad vuelva a cero. En realidad aquí la velocidad sería aceleración. Va a ser igual a cero. Es como que se pierde el momentum, ¿cachai? Chocó y ya no hay... Y si quieres seguir bajando, tenés que volver a agarrar aceleración negativa. Ya. Se va a hacer aquí abajo, F5. Puta, no se nota la weá. Es que este loco de acá, el alto de la pantalla indica el último píxel y el cuadrado se empieza a pintar desde ahí hacia acá, ¿cachai? Entonces tendría que a esto restarle la proporción del... que vendría siendo como el tamaño del cuadradito, ¿ya? Si hago eso, repito F5. Claro, ahí está, pues, weón. Y ahí si pincho varias veces la weá, paso para arriba, suelto, no hago nada.
tengo un K y se queda ahí. Ya, entonces ahora tengo que hacer lo mismo pero hacia arriba. Si el pájaro, si el eje Y es menor que 0, o sea, si se sale hacia arriba, porque aquí la última línea es 0 en el eje Y, lo mismo, pero vamos a hacer que dis punto Y es igual a 0 en vez de alto de la pantalla, y ahí no tengo que restarle ni sumarle la proporción porque se empiezan a pintar en el mismo lugar. Y lo mismo, el momentum se pierde, o sea, la aceleración vuelve a 0, ¿ya? F5, ahí estamos ahí, si subo hasta arriba, choca ahí, no sube más. Ya, el pájaro está confinado a su... Ah, mira, le puedo poner ahí incluso 2 aceleraciones, para que quede completamente dentro del cuadradito. Bueno, déjamelo que en una se vea más bonito. Ya, ahí está el pájaro, sube y baja. Ahí tenemos todo nuestro objeto pájaro funcionando. Y ahora necesitamos crear los obstáculos. Los obstáculos son unas tuberías, entonces vamos a crear un nuevo objeto que se va a llamar tubería o tubos. Tuberías, no, muy largo. Tuberías.js nomás, ya. Y los vamos a crear como objetos pares. Un objeto de tubería va a tener la tubería de abajo y la tubería de arriba, porque en realidad es como un obstáculo esta cuestión, ya, más que tubería, ya. Y el objeto tubería debe tener, bueno, al mismo tiempo que tuberías. Ya, no, pues esta hueá va sin... Ahí nomás. Las tuberías van a tener al mismo tiempo, de la misma forma que el pájaro, va a tener un objeto, perdón, una función, un método, que se va a llamar pintar, ¿ya? Para que se pinten las tuberías. Las dos tuberías, la de arriba y la de abajo. Así lo conseguí. Se puede hacer de esta forma esta weá. Así yo lo estoy haciendo como lo vi en el tutorial de este otro weón. Y con, bueno, las variaciones que a mí se me ocurren, en realidad, ¿ya? Me encuentro que es más fácil así también. Y también tenemos que actualizar la posición de nuestras tuberías, porque las tuberías van a ir apareciendo de derecha a izquierda. Entonces el pájaro tiene que ir... Este sería el pájaro, ¿cachai? Va volando y las tuberías vienen de acá, así, ¿cachai? Entonces tiene que ir bajando, y si viene una tubería de más abajo, este tiene que subir hacia arriba, ¿cachai? Y así. Entonces tenemos que actualizar la posición de la tubería, ¿ya? Y... Esos creo que son los dos métodos principales del objeto tubería, ¿cachai? Pues ya, entonces al objeto tubería también tenemos que crearlo en constructor. Ya, le vamos a crear un constructor que va a recibir el ancho de la pantalla, porque necesitamos saber desde dónde van a partir creándose las tuberías y se van a ir moviendo, ¿cierto? Necesitamos saber la proporción del juego también para saber qué tan ancho vamos a pintar las tuberías. Y también necesitamos, ojalá, por ejemplo, el alto de la pantalla, para saber qué tan largas pueden ser las tuberías. Ya, entonces vamos a necesitar ancho de la pantalla, vamos a necesitar el alto de la pantalla y vamos a necesitar la proporción. ¿Ya? Con esos tres creo que es suficiente por ahora. Ya, aquí vamos a hacer esto para que sea más rápido. Lo vamos a pintar ahí. Oh, esta weá. Siempre me confundo un poco cuando trabajo con el Sublime. Ahí, pero esto me ayuda. Creo que era ahí. No sé qué hice. Creo que me pité la grabación. Ya, ¿cómo era esta weá? Control. No cacho. No me acuerdo cómo era. T. No, estoy puro weando, loco. No sé cuál es el atajo de teclado para hacer esto más fácil. Vamos a tener que hacerlo así nomás. Ahí. This punto. Esa weá va a ser igual a eso. Ahí, ya. Bueno, me sabía el atajo, pero ahora no me salió. Tenemos los tres objetos que vienen entrando como parte de nuestro objeto. O sea, los tres valores, ¿ya? Pintar. Los tubos. ¿Cómo lo vamos a pintar?
necesitamos un objeto. Necesitamos dos atributos más, porque como vamos a hacerlo en pares, vamos a necesitar el tubo de arriba. Es punto. El tubo de arriba. El tubo de arriba. Ya. Y vamos a necesitar el dis punto tubo de abajo. Ya. En realidad el tubo de arriba y abajo van a compartir el eje X. Porque uno va a estar sobre el otro, con un espacio entre medio, para que pase el pájaro. En teoría esa es la idea del juego. Entonces van a compartir el eje X. Pero lo que sí van a tener van a ser una altura diferente. Cada uno va a tener una altura diferente, ¿ya? Entonces esto lo podemos hacer como un random entre 0 y el valor de la pantalla, el alto de la pantalla, ¿ya? Y el otro igual. Va a ser un random del alto de la pantalla. Y creo que por ahí estamos. Ya. ¿Cómo se pintan estas cosas? Bueno, son dos rectángulos, los vamos a pintar del color de las tuberías por defecto, pensando en Mario Bros. Ya. Estos son verdes siempre. Green. Y vamos a hacer un rectángulo desde la posición X de las tuberías. Necesito una posición X también. Dis.x. Ya. Y ese X cuando parte el tubo siempre viene desde la derecha de la pantalla. Bueno, en el video desde acá, desde la derecha de la pantalla. Entonces en la posición X inicial siempre va a ser el ancho de la pantalla, ¿ya? Entonces lo vamos a inicializar en ancho de pantalla. Aquí el rectángulo va a partir con el dis.x. El alto de la... O sea, en realidad el punto inicial de donde se va a pintar el primer cuadrado va a ser el ancho de la pantalla, y el siguiente punto va a ser el 0, ¿ya? Porque vamos a pintar el tubo de arriba, el que parte desde arriba y baja, ¿ya? Ya. ¿Y qué alto va a tener este weón? Va a ser el alto de dis. Espérate, este primero necesita el eje X. El ancho del tubo va a ser el ancho del tubo, que eso lo vamos a... como la proporción, ¿ya? Y la proporción está acá. Entonces ocupamos este mismo como ancho de tubo. Aquí podemos hacer una matemática, ponerle proporción por 3, por 2, menos 1, lo que sea. Pero vamos a usar ese como ancho del tubo, que en teoría debe ser el mismo ancho del pájaro en este momento. Y la altura de eso va a ser el dis.tubo de arriba, ¿ya? Y como quiero que eso sea... Le vamos a poner un flor acá, para que sean valores enteros. Ya, lo mismo aquí. Ya. Y el segundo tubo se pinta de la misma forma, pero ya va a ser... bueno, igual va a partir en la posición X, ¿ya? Pero la posición del eje Y va a ser... Aquí hay que hacer una matemática. El primer cuadrado es fácil porque se pinta desde el 0 hasta el... Este es el punto X0, porque desde el final de la pantalla, en la posición 0 porque está arriba, y se pinta hacia abajo con el ancho que corresponde a la proporción de la pantalla. Pero el segundo cuadrado tenemos que pintarlo desde aquí, no, tenemos que pintarlo desde acá hacia abajo, ¿ya? Entonces tenemos que a la altura de la pantalla, aquí desde el de abajo, restarle el alto de este tubo, y ahí vamos a llegar a ese punto. El segundo punto va a ser, bueno, el X va a ser el primero, el segundo punto va a ser ese, el proporción, y la altura de ese tubo va a ser el T abajo, ¿ya? T abajo, ya. Y ese T abajo lo vamos a tener que usar también para restárselo al alto de la pantalla. Entonces vamos a tener dis.alto de la pantalla menos T abajo, y la proporción es el ancho y la altura es el de abajo. Perfecto. Con eso estamos en la pintada de los tubos. Ya de momento sé que está peluda esta weá, debe seguirme. Pero puta, si tienen alguna duda me lo pueden preguntar ahí en los comentarios, o me mandan un WhatsApp, o ahí en el mismo Instagram, como sea, donde vean esta weá. Ya, actualizar posición. Los tubos se van a... Oh, me está hablando mi celular, weón, creo que escucho algo. Ya, aquí la gravedad. Bueno, esta va a ser como la velocidad en la que se mueven los tubos, o la velocidad en la que anda el pájaro también puede ser. ¿Cachai? Como que la velocidad con que los tubos se mueven, bueno, desde aquí, de derecha a izquierda, ¿ya?
porque van pasando los obstáculos, pues, ¿cachai? Entonces aquí vamos a poner el factor que van diciendo como la velocidad de los tubos. Velocidad de los tubos. ¿Ya? Y aquí le vamos a decir que this.x, o sea, la coordenada x donde están los tubos, la vamos a... va a ser la misma menos la velocidad. O sea, va a ser el x menos la velocidad, o la velocidad de los tubos. Entonces, lo mismo que hicimos delante, pero con el b tubos. ¿Ya? De esa forma los tubos se van a ir moviendo de derecha a izquierda. ¿Ya? Tenemos la tubería, tenemos el constructor. Y tenemos que, para construir un tubo, tenemos que pasarle estos valores. ¿Ya? Y... ya, vamos a crear unos tubos entonces. Ya, porque ahora de momento en el juego solamente tenemos el pájaro. ¿Ya? Y para crear unos tubos voy a crear una función acá que se llama... espérate, vamos a necesitar aquí un arreglo que contenga los tubos que se van a ir creando. Tubos. ¿Ya? Tuberías le puse al objeto. Tuberías. Tuberías. ¿Ya? Va a ser igual a un arreglo que no tiene nada de momento. Ya. Vamos a inicializar el juego. Vamos a decir que tuberías va a ser igual a nada. Y vamos a crear una función que se va a llamar agregar tubo. ¿Ya? Con esto vamos a agregar una tubería. Bueno. Ya. Agregar una tubería. Vamos a agregar una tubería y lo vamos a hacer... esto lo podemos hacer dependiendo de varios factores. Podemos ocupar la proporción, podemos ocupar la cantidad de frames, del frame count, de cuántos fotogramas han pasado, cada cuántos fotogramas voy a crear un tubo. Y yo creo que eso es un buen indicador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es una variable global que está dentro de P5, que se llama frame count. Ya, si el frame count, cada cuántos frames vamos a hacer nuestros tubos. Eso podemos ocuparlo con la variable, con el operador módulo, ¿ya? Y yo digo que cada 20 frames vamos a crear un tubo, ¿ya? Entonces si dividimos esto por 20 y el resultado, el resto de esa división nos da 0, significa que estamos en un múltiplo de 20, ¿ya? Y eso significa que debemos crear un nuevo tubo. Entonces vamos a decir que tuberías punto push le vamos a agregar un tubo, ¿ya? Y para agregarle un tubo acá tenemos que llamar al operador new tuberías y tenemos que pasar los parámetros que este otro está esperando para crearse, ¿ya? Ya. Ancho pantalla, alto pantalla y proporción. La proporción ya existe. Ancho pantalla, Windows. Ese está dentro de Windows Width, ¿ya? Esa misma variable. El alto de la pantalla es el Windows Height. Y la proporción está ahí. Eso es todo, ¿ya? Y ya, vamos a ver qué pasa. Vamos a sacar esta weá. Ah, ya, espérate, no hemos pintado los tubos y segundo, no hemos llamado al agregar tubería en ningún momento, ¿cierto? Entonces vamos a llamar al agregar tubería, lo vamos a llamar cada vez que dibujamos, ¿ya? Pero el agregar tubería para controlar que se pinte uno solamente cada 20 frames, ¿ya? Vamos también a decir que tenemos que pintar los tubos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer una función para pintar los tubos. Bueno, le podríamos hacer un ciclo acá, pero prefiero hacer una función, ¿ya? Que se va a llamar pintar tubos, ¿ya? Tuberías, bueno, le puse tuberías, bueno. Ya, pintar tuberías. Esto va a ser un for de 0 a la cantidad de tuberías, el largo máximo. Vamos a decir que tuberías del índice i va a actualizar su posición. Y el pájaro lo pintamos antes de actualizar la posición. Vamos a hacer lo mismo acá entonces. Tuberías de la IGI primero se va a pintar, ¿ya? Y actualizar posición después, ¿ya? Porque el pájaro lo que estamos haciendo acá es pintar el pájaro y actualizar ya, en el mismo orden, por poner algo. Y aquí este igual recibe una velocidad, ¿cierto? Y me parece que no tenemos declarada esa variable. Proporción, gravedad, tubería. Ya, vamos a ponerle LED velocidad tuberías, ¿ya?
que va a ser, no sé, bueno, a ver, 10, ¿ya? Tuberías. Y se lo vamos a mandar aquí como parámetro. Estamos. Y pintar tuberías lo vamos a dibujar en cada ciclo. Ya, veamos qué pasa ahora. 5. Tuberías is not defined. Ah, no lo agregué acá, pues bueno, sí. Tengo que importar también mi objeto libre, mi objeto tuberías dentro del juego. Ahora solamente tengo importado el juego, el pájaro y me faltan las tuberías. Ya. F5. Ya, ¿qué pasa aquí? Se están pintando las tuberías muy cerca una de otra, weón, ¿cierto? Sí, muy cerca una de otra, entonces vamos a hacer que el frame rate sea más grande. Hay algunas tuberías que no dejan un espacio entre medio para que pase el pájaro, pero el resto está bien, ¿cierto? La velocidad creo que está bien. Ya, entonces vamos a hacer que el juego se va a pintar las tuberías cada 50 frames, ¿ya? No, quizás 50 es muy poco, man. Vamos a ponerle 40, ¿ya? La velocidad creo que bueno, anduvimos bien, con un 10, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos que preocuparnos de que estos buenos de acá se pinten y que dejen, por lo menos este está bien, pues, porque aquí puede pasar el pájaro, ¿cierto? Ahí no pasa. Acá sí, acá no. Acá ni cagando. Y así, ¿cierto? Entonces ya, vamos a hacer una weá media... Estos random que están acá, desde 0 a alto de la pantalla, puta, en realidad como que pueden ser varias combinaciones posibles, pues, y una no me sirve, ¿cachai? Entonces lo que vamos a hacer es que... vamos a decir que se pinten desde la... hasta la mitad de la pantalla nomás, ¿ya? Por decir algo. Ya. Ya. Mejora bastante. Aquí le pueden meter más cacumen ustedes, pues, bueno, si quieren que esta cuestión sea, no sé, pues, bueno, que solamente, mira, este bueno, igual no está mal. Ahí falta, ya, tenemos que agregar algo más. No, no puedo dejarlo así, pues, bueno, igual es charcha. Entonces podemos hacer que esto, que vamos a hacer un do while, hacer eso. While. No les recomiendo hacer esta wea así como en un juego real, así como que quieran vender o algo así, porque en realidad es un ciclo bastante bueno. Aquí yo estoy pasándome en el random para hacer el confiándole al random la responsabilidad de crear la altura de los tubos y que sea compatible con lo que yo quiero poner aquí en el wild, pues, o sea, no debería, ¿cachai? Entonces ya digamos que si el dis punto arriba, ¿ya? Más el dis abajo, si esos dos los sumo, obviamente no pueden ser mayores que el alto de la pantalla completa, ¿cierto? Pero por lo menos la suma de esos dos, ¿ya? Pero tengo que sumarle también el tamaño del pájaro, ¿cachai? ¿Cierto? Más el tamaño del pájaro, o sea, la proporción. Proporción. Si eso es mayor que el alto de la pantalla, significa que lo vamos a volver a calcular. Vamos a calcular mientras eso sea cierto, ¿ya? Entonces, por lo menos aquí el valor máximo que puede tomar las dos cañerías es que si yo sumo la altura de las dos cañerías más el alto del pájaro, recién ahí hago la altura completa de la pantalla, ¿ya? Bueno, por ejemplo este caso es súper extremo. Pero muy peludo, así que ahí la proporción la puedes multiplicar por algo, weón, así un por 3, un por 4, un por 3, ¿ya? Ya, entonces en ese caso tenemos el pájaro ahí, ya las tuberías no van a estar más juntas que 3 veces el cuerpo del pájaro. O 3 veces la proporción, que vendría siendo como... Sí, el alto del pájaro es lo mismo, ya. Entonces ahí tenemos, ¿cachai? Aquí por ejemplo, ya, más o menos. ¿Se entiende? Ya. Ahora ya el juego digamos que está más o menos terminado. Lo que falta es la colisión, ¿cierto? Porque cada vez que yo choco con un un, tubo tengo que perder, ¿cierto? Entonces,
Ya, la colisión es fácil igual porque son puras coordenadas. Juego, vamos a crear una variable, o sea, una función que se va a llamar function verificar colisión, igual que en el juego pasado. Y esta va a recibir como parámetro un pájaro y el arreglo de tubos. Ya, que va a ser los tuberías. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a verificar que por cada tuberías, por el for, ya por tuberías.length, vamos a hacer que vamos a comparar primero, si la tubería es, puta, le voy a poner nombre para que sea más corto, T nomás, ya, te va a ser P, pájaro y tubería, ya, T, del eje Y, o sea, del índice Y, vamos a comparar la altura del primer tubo, el de arriba, que le puse, ¿cómo le puse esto? Tubo de arriba, T de arriba. Si el T arriba es mayor que el pájaro, es mayor que el P.Y, o sea, la posición, la coordenada Y del pájaro, significa que el pájaro está más alto que el tubo, por lo tanto está chocando con... Puta, aquí me confundí un poco, man. Déjame ver si esa agua funciona. Ya, pero primero vamos a continuar, porque este torpedo lo tengo aquí anotado. Ahora no recuerdo cuál es la lógica de esta weá exactamente, pero vamos a verlo de la otra forma, weón. Si el pájaro punto I es menor que la tubería de arriba, claro, pues ahí lo entiendo mejor, pues si lo pongo al revés, pues bueno. Ya, si el pájaro, o sea, en este caso, la altura del pájaro, que está aquí en este lado, es mayor, o sea, más abajo en la pantalla, que la altura del tubo de arriba, significa que está colisionando con el tubo, por lo menos en términos del eje Y, ¿ya? Pero eso tenemos que agregarle otra condición, ¿ya? Que el pájaro punto I, si eso más la proporción, o sea, más el cuerpo completo del pájaro, porque da lo mismo si tú colisionáis con la parte de arriba del pájaro o con la de abajo. Tenéis que considerar también la altura del pájaro para colisionarlo con el de abajo, ¿ya? En cambio con el tubo de arriba da lo mismo, porque basta con cualquier píxel del pájaro, choque con el tubo de arriba, ya perdiste. En cambio con el de abajo tenéis que considerar la altura del pájaro, ¿ya? Entonces eso más la proporción, que vendría siendo el alto del pájaro. Y tenemos que... aquí un poco más complicada la matemática, porque si esto es mayor que ¿qué? Que bueno, el tubo de abajo tiene una altura, pero el tubo de abajo tenemos que calcular el eje Y en función del alto de la pantalla. Lo mismo que hicimos cuando pintamos el tubo. El alto de la pantalla menos la altura del tubo, y de ahí hacia abajo, ¿ya? Entonces esto sería height menos el T del eje Y, o sea el tubo actual que estamos considerando, y T abajo, creo que sea, ¿cierto? Tubo de abajo. Ya, si eso es cierto, significa que vamos a poner un console.log para ir cachando qué pasa, ¿ya? Vamos a mandar ahí un 1 o un chocando. Chocando, ¿ya? Vamos a dar F5 aquí. Ahí no estamos chocando. Puta, esta weá no pinta nunca. Ah, porque no estamos verificando la puta, que soy un weón, siempre me pasa lo mismo. Cada vez que movemos el pájaro, no, cada vez que pintamos, vamos a verificar la colisión. Y aquí le vamos a pasar pájaro. Y tú verías, ¿ya? Ahora sí. Ya, mira, fíjate, ahora estamos chocando, pero solamente está funcionando porque estoy comparando el eje Y nomás, ¿cachai? No estoy verificando que estemos en la misma altura del
¿cómo que se llama? Del tubo, ¿cachai? O sea, basta con que cualquiera de estos tubos esté en la misma, digamos, en las mismas coordenadas del eje Y. O sea, en este caso casi siempre voy a estar chocando con algo porque no he verificado que solamente compré sobre este eje X, ¿cachai? Todos los tubos que estén en este sector nomás. Ahora estoy comparándolos con todos. Entonces sí, po, es muy difícil que no choque con nadie. Ahí no choca con nada porque no existen tubos. Ahí no pasa nada porque... No sé si se entienden, ¿cachai? Falta agregar la lo if del eje Y, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar si... Ahora, si el pájaro... el pájaro del eje X más la proporción es mayor que el tubos, que t del índice y punto x, ¿ya? Eso significa que si el pájaro en el eje X más el ancho del pájaro, si la parte de adelante del pájaro choca con la altura del eje X. Si eso es así, si eso es eso o mayor, significa que chocó con la punta del tubo o con cualquier parte de abajo, ¿ya? Entonces, veamos, guardo esto, F5. Oh, ¿qué pasa aquí? Ahí está. Ya. Ahora no marca chocando nunca. Ahí marcó chocando, no sé por qué. No sé si se habrá actualizado correctamente. En el juego pasado tuve un problema con el caché del browser y no... Eso fue una weá que me di cuenta. No choca. Puta, y choqué, weón. No, y ahora estoy chocando todo el rato, weón. ¿Qué weá? No, mal ahí. Aquí hay un problema. Ya, si el pájaro X más proporción es mayor que tubo de Y es igual a X. Ya, eso es correcto. Y verificar colisión. Estoy mirando el torpeo para ir cachando las diferencias que pueda tener. PDI. Tubos o el pájaro es mayor que y proporción mayor que la altura menos tubo abajo. No, eso es correcto, bueno. No sé qué pasa. Vamos a hacer un corte, lo voy a solucionar y de ahí sigo. Ya, voy a volver a grabar un intento porque me da la impresión de que como este ciclo va creciendo infinitamente, le voy agregando puros tubos al arreglo, nunca dejan de existir esos tubos. Por lo tanto, siempre va a haber un tubo en el cual el pájaro en la posición X más la proporción siempre va a ser mayor que algún tubo que ya existe, ¿ya? Pero que ya salió de la pantalla. Entonces lo que falta acá es ir borrando los tubos que ya pasaron. Entonces vamos a crear una función. Mira la wea tonta, weón. Es súper difícil de encontrar este error así como a buena ya primera, ¿ya? Vamos a eliminar los tubos, las tuberías innecesarias. Puta esta weá. No sé cómo cambiar la weá de la pantalla ahí, weón. Ya, fuera de pantalla, ¿ya? Vamos a eliminar las tuberías fuera de pantalla, ¿ya? Y para hacer eso vamos a decir que vamos a recorrer el arreglo de function, vamos a recorrer el arreglo de los tubos, ¿ya? Que puede ser este mismo arreglo, y T va a ser tuberías, vamos a recorrer a todos y vamos a decir que si el tubo actual, o sea tuberías del eje, perdón, del índice Y está fuera de pantalla, y eso vamos a hacer una función que va a tener el objeto tubo fuera de pantalla. Entonces vamos a decir que tuberías del eje,
Bueno, aquí en realidad no vamos a ocupar una, un atributo del arreglo. Vamos a ocupar o sea, sí, vamos a ocupar un atributo del arreglo, no del arreglo y. Vamos a decir que el tubos.splice, que es una función de los arreglos. Splice es como que vamos a sacar del arreglo cierto elemento. Ya. Igual vamos a sacar el arreglo que está en la posición I. ¿Y cuántos hacia adelante? Bueno, solamente uno, ya que queremos sacar el que está fuera de pantalla. Ya, nada más. Y fuera de pantalla la vamos a... es una función que que van a tener los tubos. ¿Ya? Entonces este objeto, esa función que está ahí, mira, ¿cachai? Aquí se está pajeando porque está tan lento, tiene que calcular muchas cosas, cada vez más. ¿Ya? O sea, le mando una refrescada. Ahí por eso me di cuenta, porque esto se ponía tan lento, porque tiene muchos arreglos. O sea, voy a las tuberías. Mira, no, está imposible esta weá. Ya, vamos a tener que apurarnos con este tema. Bueno, pero en cada ciclo de nuestra pantalla vamos a verificar si es que hay algún tubo que necesitamos borrar. ¿Ya? Entonces, antes de verificar la colisión, vamos a eliminar los tubos que ya no están en la pantalla. Y le vamos a dar un F5 a esta weá. Esperemos que no explote. Vamos, efectivamente se fue a la mierda, weón. Tuve que matar el proceso, weón. Ahí como... mi RAM tiene que estar a la chucha. No, no tanto. Bueno, algo pasó acá. Se cayó entonces. Se cayó porque... porque fuera de pantalla no es un... Puta, sí, pues weón, si acabo de poner esta weá acá y no existe ese. Entonces los tubos, las tuberías, van a tener una función que se llama fuera de pantalla. ¿Ya? Y esa... Lo que vamos a hacer acá es que si la posición X del tubo, si esto... Vamos a poner un if acá. Si la posición de X del tubo es menos que la pantalla, ¿cierto? Es menos que el 0, lo matamos del arreglo. Pero le vamos a agregar también el ancho del tubo, ¿cierto? El ancho del tubo creo que lo tenemos aquí como 10.proporción, ¿no? 10.proporción, sí. Ya, si eso es menor que 0, significa que el tubo ya salió completamente de la pantalla y le vamos a retornar un true. Ya, estamos fuera de la pantalla. Sí, estamos fuera de la pantalla. Y en el caso contrario, un return false. ¿Ya? Ya, ahora sí. Entonces ahora vamos a botar F5 acá. Vamos a poner aquí tuberías. Caché que tuberías tiene 2. Tuberías tiene 3 ahora. Tuberías tiene 3. Tuberías tiene 2. Tuberías... Ya, eso está pasando. Ahora sí el arreglo de tuberías solamente tiene las tuberías que están en la pantalla. Antes se estaban acumulando infinitamente. ¿Ya? Y por eso se pajeó tanto esta weá, porque estaba muy... Ya, ahí está el por qué chocábamos siempre, weón. Estamos chocando con tubos que ya no están en la pantalla, weón. Entonces, ¿cachai? Aquí ahora, por ejemplo, si yo evito todos estos tubos que están acá, no choco. Ahora si voy para acá y choco con ese, claro, choca. Y así. Pero cuando no estoy chocando, pum, estamos todo bien. Perfecto. Ahora el juego se comporta como espero. Ya, entonces aquí vamos a poner... Cuando choco vamos a volver a iniciar el juego. Vamos a crear una variable igual que en el otro video, que se va a llamar perdimos. Que va a partir en false, ¿ya? Esa perdimos dentro de inicializar juego va a ser igual a falso, ¿ya? Y vamos a chocar. En vez de escribir esto chocando, vamos a decir que perdimos es igual a true, ¿ya? Y le vamos a mandar un break aquí. Ya, y cuando perdimos, no, en realidad más que un break. No, está bien, porque aquí vamos a tener que... break, sí, está bien. Y acá en el mismo ciclo, si decimos que si perdimos es igual a true, o sea, si eso es cierto, perdimos es igual a false. Y vamos a inicializar el juego de nuevo. Ya, F5. Ya vemos qué pasa. Si choco con el primer tubo, pum, volvemos al inicio. El pájaro vuelve al inicio. Yo creo que con eso es todo. Lo estoy controlando con el clic. Sí. Ya, pero el otro día me di cuenta que esta weá, igual que se ve como feo, weón, cuando tenía un cuadrado, pues weón. Esta weá es súper fea. Entonces vamos
vamos a poner aquí, ahí encontré esta página que se llama PNG Flow. Vamos a buscar Birds, y vamos a buscar un sprint que podamos ocupar para ir animando el pájaro, porque se ve muy fea así la wea, weón. ¿Cachai? Mira, por ejemplo, aquí este tiene varios. Eso está bueno. Ya entonces vamos a ocupar que al final es como que estos son gratis, pues, weón. No me los van a censurar si los descargo, weón. Ya, el pájaro lo voy a guardar dentro de... Esto lo tenía guardado en la maqueta que hice antes, pero lo vamos a llevar al proyecto que lo tengo en htdocs, creo, weón. htdocs, p5, pájaros, y... ahí se va a llamar pájaros.png. ¿Ya? Ahí están los pájaros.png, ahí está. Ya, entonces vamos a venir acá al juego y vamos a decir que aquí vamos a crear una variable para que conozcan otra función de P5, la función de imágenes. Chucha. Aquí vamos a crear una variable que se va a llamar imagen. Ya, y la variable imagen va a cargar va a cargar la imagen que acabamos de descargar. Ya, aquí va a haber otra función que se va a llamar preload. Ya, ¿qué hace esta función dentro de P5? Primero hace todo lo que está acá y cuando termina sigue con las demás. Es como secuencialmente, ¿cachai? Entonces aquí vamos a cargar la imagen para que no haya problemas de espera. Vamos a decir que imagen va a ser igual a... Esto es una función de P5 igual, load, imagen, ¿ya? Vamos a asumir que estamos en el directorio donde está el index, ¿ya? Entonces el index va a cargar dentro de la carpeta pájaros, va a cargar una imagen que se llama pájaros.png, ¿ya? Entonces ahora vamos a decir que apretamos F5 acá. Y esta no funciona porque tengo que tener activado como servidor esta cuestión, ¿ya? Sí, o sea, por eso tenéis que, cuando trabajáis con esta cuestión, te va a dar jugo si no tenéis corriendo un servidor. Entonces por eso lo instalé en el Apache. Y el Apache yo lo tengo corriendo en el puerto 8085. 8085 y el proyecto se llama P5, ¿cierto? Y índice.html. ¿Ya? Ahí está bien como debería. Y aquí dentro de los sources debería tener cargado también el pajarito. Y ahí están los pajaritos que cargué. Ya, entonces vamos a abrir estos pájaros que están ahí. P5, pájaros. El PNG le vamos a abrir un Paint, un editar con Paint para cachar las píxeles. Y mira, esta imagen tiene 918 y 506 píxeles. Vamos a hacer ahí un calculadora para ir viendo cuántos píxeles tenemos que ir pintando por imagen, ¿ya? Entonces el ancho de esta weá serían los 918 dividido 1, 2, 3, 4, 5 pájaros dividido 5, ¿cierto? 183. Ese sería como el ancho del píxel, o sea, del pajarito dentro de la imagen, ¿ya? Entonces vamos a ir a los pájaros acá. Vamos a anotar estos valores. Así, obviamente estos son valores referenciales nomás. El ancho son 183, 186 dije. 83,6. Ya 183. Esto no va a ser perfecto, es una cuestión totalmente así como al ojo. La altura es de 506 píxeles dividido 3, porque son 3 filas de pájaros. 168,6. 168,6 es el alto. ¿Ya? Ya, ese va a ser las proporciones de nuestra imagen, ¿ya? Y ya. Ahora vamos a ir a donde queremos pintar el pájaro. Bueno, el pájaro tenemos que pintarlo de alguna forma, acá. Entonces en vez de pintar este cuadradito, vamos a pintar la imagen que está en el otro lado, ¿ya? Que acabamos de descargar. Entonces tenemos que dividir, por ejemplo, esto que está acá en la cantidad de veces. Imagínense que esto es un arreglo.
Es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 14 no lo queremos ocupar, bueno, ahí no hay nada, ¿cierto? Entonces tenemos que ver alguna forma en la que nosotros podemos ir contabilizando cada cuánto tiempo queremos hacer el cambio de sprint. ¿Ya? El sprint, digamos, así se le llama cuando tú querías animar algo, son GIF, más que nada. Entonces vamos a generar un GIF con esto. Entonces para contabilizar esto, lo que quiero hacer yo aquí es que al pintar le vamos a pasar un parámetro que va a ser cuántos frames han pasado. Nosotros ese mismo valor que estamos ocupando acá en el juego, para ver cada cuántos frames vamos a pintar nuestros tubos. Ya que eso se llama en el crear tubo, creo que era. Agregar tubería. En agregar tubería nosotros le estamos ocupando esta variable, frame count. Ya, esa misma variable se la vamos a pasar al pájaro pintar. ¿Ya? Se la vamos a pasar y en el pájaro vamos a recibir esa variable contador de frames. ¿Ya? ¿Cuántos frames han pasado? Vamos a decir que hay una variable que se llama ancho imagen, ¿ya? Que va a ser 183, ¿ya? El alto imagen va a ser igual a lo que teníamos aquí abajo, 168, ¿ya? Y el contador de frames, vamos a decir cuál de todos las mini imágenes que está acá estamos pintando en este momento o queremos pintar. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner ahí cuál cuál de todos quiero pintar, ¿ya? El cual lo podemos calcular con el mismo contador de frames, ¿ya? Contador de frames. ¿De qué forma? Bueno, el contador de frames, vamos a hacer un módulo de... No, en realidad va a ser una división. Una división de cada cuántos frames quiero verificar esto que está pasando. Entonces, cada 2 frames que pasen, o sea, si pasa un frame no pasa nada. Si pasan 2 frames, ahí se divide y se completa. Ya, cada esa cantidad de frames, vamos a revisar esta imagen. 2, 3, 4, son 10, 14. Son 14 posiciones que quiero revisar, la 15 no me sirve. Entonces a esta le vamos a aplicar el módulo de 14, que son la cantidad de imágenes que está en nuestra foto. Y aquí vamos a ver que esto es un floor, para que no me den valores decimales. Entonces esto debería fluctuar entre 0 y 14, ¿cierto? Vamos a dar un console log. ¿Cuál? Y vamos a venir acá. ¿Qué pasa? Ya, ahí tenemos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 13. Y así. ¿Ya? Eso es correcto, eso es lo que quiero hacer. Quiero saber cuál de todos estos que tenemos que acá pintar en función de la cantidad de frames que han pasado. ¿Ya? Eso es correcto. Y ahora lo que vamos a decir es que, ok, la posición de X de nuestra imagen acá va a depender de en qué posición estemos que se calculó la variable cual, ¿cachai? Si estamos en la primera fila, significa que vamos a pintar esto cuando el contador de frames, o sea la variable cual, esté en la posición 1, 2, 3, 4 o 5. Vamos a saltar a la segunda fila cuando esté en la posición 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a saltar a la siguiente fila cuando estemos en la 11, 12, 13 y 14. ¿Ya? No le va partiendo desde 0, de 0 a 13. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la posición del eje X, haciéndole un módulo de 5, ¿ya? Al cual, que ya sabemos cuál es el que se va a pintar, en este caso el que se está viendo acá, ¿ya? Le vamos a aplicar un módulo de 5, ¿ya? Y la posición en el eje Y va a ser igual al floor, a la división de cual dividido 5, pero módulo de 3. ¿Por qué? Porque son tres filas, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a pintar, ese cual 5 va a contar los que están en las columnas, cuántas columnas, y este de acá va a referenciar las filas, ¿ya? Y este va a ser una división simple. Y le vamos a dar un floor también para que no me dé decimales. No me gustan los decimales y nos cagan las matemáticas. Ya, y acá nosotros podemos decir que
imagen. O sea, vamos a pintar una imagen en nuestro lienzo. Le vamos a mandar cuál es la imagen que queremos pintar. Y aquí no tenemos la imagen, entonces en el constructor tenemos que pasarle la imagen que cargamos en el juego anterior. ¿Ya? Podríamos cargarla aquí mismo, ¿eh? Se podría hacer también. Pero ya que la tengo cargada afuera, y MG la voy a mandar ahí. Del padre, voy a ir a crear el pájaro. ¿Dónde está la creación del pájaro aquí, man? En inicializar juego, new pájaro. El último parámetro le vamos a agregar la imagen. Y MG. Se la vamos a pasar. Le pasamos la imagen que vendría siendo esto que está acá. Vamos a la tubería, no, al pájaro. Ahora tenemos la imagen acá. Vamos a crear una variable que se llama this.mg, va a ser igual a eso. Y vamos a ocupar esa variable ahora. ¿Ya? Vamos a decir que vamos a pintar en imagen. ¿Vamos a pintar qué? Vamos a pintar esta imagen. Vamos a pintarla en la posición X, Y. ¿Ya? Entonces vamos a decir que this.x this.y. Esos son los dos valores. Después vienen dos parámetros más que nos van a indicar el ancho y el alto de nuestra imagen, ya que queremos pintar. Yo quiero que esta imagen sea de la proporción por 2, ¿ya? Esto sería this.proporción. O dejémosla ahí en proporción nomás. Va a ser más chiquitita. Y el alto va a ser el this.proporción también. Después tenemos que indicarle, hay dos parámetros más. No, son 4 parámetros más en realidad. Tengo que pintarle, decirle cuál es la proporción, o sea, las coordenadas de la subimagen que quiero pintar. ¿Ya? Entonces esta es la imagen básica. Esta es desde dónde se va a empezar a pintar nuestra imagen. O sea, en qué lugar de la pantalla va a estar nuestra imagen. Si lo dejo hasta ahí, se pinta la pantalla así como está. Y luego acá le mando la proporción que va a tener alto y ancho de nuestra imagen. Si no le mando esto, se pinta la imagen completa. Creo. Podemos hacer la prueba, a ver. Voy a quitar eso. ¿Cachai? Se pinta la imagen completa, bueno, esa cosa no me sirve, bueno. Ya vamos a decir, la vamos a volver a los parámetros anteriores. Claro, ahí se achicó caleta, bueno. Se quedó del tamaño de nuestro cuadrado. Porque es proporción, ¿ya? Y no quiero eso así, pues, quiero decirle ahora que vamos a pintar una subimagen de eso. Entonces, nosotros sabemos que el ancho de la imagen aproximado de nuestro cálculo matemático que hicimos acá en píxeles es ancho imagen, y lo vamos a multiplicar por x, porque x es el factor de la fila, ¿cachai? Pasar en qué fila estamos, y el y la coordenada y va a depender del alto de la imagen multiplicado obviamente por la posición del eje y, ya que lo calculamos aquí arriba también, ¿ya? Y qué tanto vamos a pintar hacia abajo y hacia la derecha, partiendo desde este punto de la subimagen. Bueno, yo sé que es un poco enredado, bueno, y soy bastante enredado para explicar. ¿Cuántos píxeles vamos a pintar? Bueno, los que nosotros sabemos que son el ancho y el alto de la imagen, ¿ya? Que más o menos son eso, ¿cachai? Entonces vamos a ver eso, vamos acá. Ahí está el pájaro, weón. Se ve perfecto, weón, mira. O sea, no sé si se ve perfecto, pero se ve. Vamos a borrar el cuadrado, porque el cuadrado ya no lo vamos a ocupar. ¿Ya? Va. Aquí, pum, pum. Y se ve el pájaro volando. Sí, igual se ve chiquitito, sí, pues, bueno. ¿Por qué? Porque este X, Y... O sea, esta proporción es muy pequeña. Entonces le vamos a mandar aquí un 2 por proporción. 2 por proporción. Ahí se ve más grande. Cacha que igual tiene unas pifias la weá, pues si no, no es tan perfecta. Pero bueno, se ve aceptable. Entonces ya voy a dar por terminada esta weá, pero para cachar que esto funciona con un F11, un F5. ¿Cachai? En pantalla completa vamos a jugar el Flappy Birds versión P5. Mira, ahí choqué. Puta, es que en realidad el cuadradito que se calcula la colisión es más pequeño que el dibujo. Pero ya, eso es todo. Versión Flappy Birds, versión P5, versión Eric, que dura 1 hora. Esta guay yo cacho que ya dura más de 1 hora, weón. Bueno, ahí ven si lo quieren ver el video, weón. Voy a tratar de... Lo van adelantando, si esta weón pueden es que la entera si no quieren. Ya, ahí está. Ya cabrón. Nos vemos.